viendo recién, nos íbamos a encontrar para cada caso uso. Ah, muy bien, gracias que pusieron a grabar, yo me había olvidado. Entonces, comienzan estos dos personajes discutiendo si vale la pena poner un controlador, un modelo y una vista por cada caso uso. ¿Sí? Porque, bueno, él dice que el controlador está acoplado al modelo, porque dentro del controlador se hace new modelo, ¿sí? Y además el código de todos los controladores es casi idéntico. Es decir, van a tomar lo que dice la chica, procesar el request, tratar con el modelo y pasarle el request y response a la vista de vuelta. 3 cosas hace el controlador, ¿sí? Entonces, no convendría escribir algo que permita tener una mayor cohesión, es decir, que sea más específico. Entonces, abajo está como es con servlets. ¿Ven? Esto es lo que hace un servlet típico. Recién lo vimos, ya lo deben conocer casi de memoria después de haber hecho la bicicletería usando esto. ¿Sí? Tomo las cosas que vienen del request, que en español es la petición. ¿Sí? Tomo los parámetros de la petición, los uso para contactar con un modelo. Estoy muy acoplado acá en este controlador con el modelo porque digo modelo M igual new modelo. Entonces, le pido al modelo que me resuelva el problema del que se trata ese caso uso. Ahí sería m.consultar por color. Y luego preparo la vista y la despacho. ¿Sí? Entonces, pasos 1, 2 y 3. Todos los controladores van a hacer exactamente lo mismo, estas 3 cosas. Entonces, ¿por qué tener código repetido si podríamos tener un enfoque mejor? En la página siguiente viene el enfoque mejor. Usar un controlador genérico llamado front controller, que ese sí va a ser un servlet y va a tener esa función de recibir el request que me mandaron desde un navegador web, por ejemplo. Sí. Pero en lugar de él estar acoplado con el modelo y él despachar la vista y trabajar todo, ese front controller va a empezar a delegar trabajos. ¿Sí? Entonces, si me mostrás el dibujito de abajo completo. Exacto. El front controller, que es el servlet, por lo tanto va a decir extends HTTP servlet. Y ven, ahí hay una, al haber herencia, ahí hay un acoplamiento entre el front controller y el servlet. En realidad va a haber uno solo de esos. Entonces, acoplado con HTTP servlet por herencia, etcétera, va a estar solamente el front controller, que es único. Después va a estar lleno de otros controladores. En nuestro ejemplo va a haber uno solo, porque la cervecería es muy básico, pero ustedes pueden tener todos los que necesiten, sobre todo si son sistemas muy grandes, que es el amarillo, el controller amarillo. El controller amarillo no es un servlet. Y esta es la ventaja de usar Spring Web MVC. Que vamos a trabajar con lo que se llaman Spring Beans o beans de Spring, ¿sí? O granos de café de Spring, si ustedes quieren. Que son clases que no extienden otras clases, por lo tanto ahí no hay herencia, tampoco implementan otras interfaces que también se acoplaría. Los beans no son como los Java beans, que ya habíamos visto antes. Java beans son más restrictivos que los Spring Beans. Los Java Beans son clases que tienen atributos privados y getters y setters públicos para esos atributos con determinada convención de los nombres. Si el atributo se llama DNI, se va a llamar get y set DNI, los getters y setters. No se puede llamar obtener DNI. Hay que ponerle los nombres estándar, que de todos modos el NetBeans los inserta automáticamente. Clic botón derecho, agregar setters y getters y los pone según la convención de los Java Beans.
y que además tiene que ser serializable. Si cumple todo eso es un Java Bean. No, acá se trata de los Spring Beans. Los Spring Beans son objetos creados a partir de estas clases que están desacopladas. Son clases muy desacopladas, entonces son fáciles de testear y de reaprovechar también. Bueno, entonces el front controller le pasa el request al controller amarillo, a uno de los controllers. ¿Sí? Y ese controller es el que se comunica con la base de datos y genera, en lugar de lo que le pasaba a Francisco, un request y le hacíamos set parameter al request, etc., genera lo que acá aparece en naranja, un modelo. Acá el modelo es otra cosa. Es un MVC, este también, pero el modelo es un mapa de claves y valores que se usa para guardar el resultado de la consulta o de la operación que se haya hecho allá en el backend, que la hizo el controlador amarillo, guardar ese resultado, pasárselo al front controller y que el front controller lo use para obtener una vista. Similar este model al objeto request que teníamos nosotros antes. ¿Okay? Se genera una vista y se despacha de vuelta a la vista. ¿Sí? En ese sentido es parecido. Lo novedoso acá es que Spring tiene inversión de control. Entonces, nosotros vamos a trabajar muchísimo con annotations. Annotations es ponerle, ustedes usaron mucho override, ¿no? Acá va a haber un montón de otras annotations. Son decoraciones que se ponen con arroba arriba de las clases o de los atributos, que a los efectos de compilar son como si fueran comentarios, ¿sí? No pinchan ni cortan, por así decirlo. Pero si hay un framework, que es nuestro caso, que es Spring Web MVC, ese framework puede buscar en los códigos fuentes de las clases esas annotations y procesar las clases de una manera diferente a la que procesa un compilador básico. ¿Sí? Les puede, aparte de compilarla, a la clase, si tenía tal annotation, la puede guardar en determinado lugar. Y en eso se basa la inversión de control. El framework tiene el control y el framework a una clase que está anotada con @controller sabe que es un controlador. No porque tenga un extends o un implements, que es como veníamos trabajando hasta ahora. Si nosotros a una clase le poníamos extends algo, se hacía extends controlador genérico. Esa clase es una clase controlador porque extiende a controlador genérico. Si poníamos implements, no sé, alguna interfaz, nuestra clase se convertía, bueno, esas dependencias es lo que resuelve Spring. ¿Sí? Spring me permite tener las clases bien sueltas, pero mediante anotaciones hacer que queden, en inglés es wired, ¿sí? O sea, cableadas, enganchadas unas con las otras. ¿Sí? Las enganchamos mediante anotaciones. Fíjate si hay un poquito de texto que se haya perdido al poner el gráfico este del otro lado, del otro lado. Arriba del gráfico, porque cuando pusimos el foco en el gráfico se perdió los puntos 1, 2, 3. Bueno, los puntos 1, 2, 3 decían, bueno, que el procesamiento del request no lo hiciera el front controller, que directamente se lo pasara a un controlador de los amarillos. Que estuviera desacoplado el front controller del modelo, porque el que va a ser, ven que abajo dice Create Model en el diagrama, no va a ser el front controller, van a ser los controles amarillos. Y que tampoco estuviera acoplado a la vista. Entonces el front controller tampoco va a estar acoplado a la vista, va a haber alguna tecnología de vistas, JSP, Velocity, es otra que se llama, que se van a encargar de trabajar con las plantillas que van a dar lugar después a las verdaderas páginas web que le llegan al navegador, ¿no?
Bueno, entonces esos son los objetivos, un mejor diseño, no como veníamos haciendo con servlets, ¿sí? Lo de los servlets, muy bien, me parece que les sirvió para tener bien en claro cómo funciona el protocolo HTTP, que llegan solicitudes, requests, que vienen por el método POST o por el método GET, que tienen adentro parámetros que podemos retirar, que son los datos que nos mandaron desde los formularios. Perfecto trabajar con servlets para aprender eso. Pero después, en la vida real, siempre que desarrollen aplicaciones web, van a usar frameworks, porque simplifican sobremanera, ¿sí? Simplifican muchísimo el desarrollo, ¿sí? Bueno, entonces, inversión de control es básicamente eso, que no vamos a crear nosotros, vamos a crear nosotros los objetos, sino que las clases van a estar desacopladas y los objetos los vamos a obtener de un contenedor de objetos. Entonces, es como una enorme factory Spring. Va a tener los objetos, pero nosotros no vamos a hacer new. Cuando queremos un modelo, no vamos a poner modelo M igual new modelo, porque se nos acoplan las clases. Todo bien, esa es la forma tradicional de trabajar, pero para sistemas muy grandes, eso no es deseable. Es deseable que haya un framework que se encargue él de fabricar los objetos y dárnoslos cuando los pidamos. Bueno, y el front controller es el dispatcher servlet, ¿sí? Es de la clase org, Spring Framework, Web Servlet, Dispatcher Servlet, ¿sí? Bueno, entonces, mucho annotations vamos a usar. Inversión de control, recuerden, quiere decir que Spring va a tener un contenedor de objetos y va a funcionar como una factory. Nosotros no vamos a usar new. Bueno, a ver qué dice abajo. El funcionamiento de esto. Vienen en orden las distintas fases que van pasando. Cuando lo corramos, vamos a ver que hasta que aparezca el Yeti started, ¿sí? El mensaje de que podemos ir al navegador y ponerle localhost 2.8080, hasta que pase eso, va a haber un montón de salida por la consola abajo, va a haber un montón de actividad. Y toda esa actividad es esto que está explicando acá, ¿ok? Porque recién en el punto 3 entra el request. Antes de eso pasó un montón de cosas, pasaron un montón de cosas. Primero, cuando se arranca la aplicación, cuando le hago clic en la flechita verde, ¿sí? Se detecta la clase que implementa la interfaz Web Application Initializer. Entonces, cuando arrancamos a principio de año, ¿por dónde arrancaba el programa cuando decíamos clic a la flechita? Bueno, la máquina virtual de Java localizaba una clase que no importaba cómo se llamara, pero que tenía que tener un public static void main, ese método, que recibiera un arreglo de strings. Si encontraba un main, un método main, con esas características, esa era la clase principal. Además, el NetBeans la marcaba con un triangulito también. Entre todas las clases, la que tiene el triangulito en el iconito es la clase main, la detectó. ¿Por qué? Gracias a que contienen ese método. Acá hay otro ciclo, tiene otro ciclo de vida, las aplicaciones de Spring Web MVC. La main, la clase principal, es cualquier clase que implemente esa interfaz. Entonces, ¿qué decir? Implements Web Application Initializer. Si no tenemos ninguna que diga Implements Web Application Initializer, no sabe por dónde arrancar Spring. Entonces, lo primero que hace es buscar entre todas las clases cuál es la que implementa esa interfaz. Como implementa esa interfaz, entonces tiene que tener el método onStartUp, ¿sí? Y el método onStartUp vendría a ser como el método main que nosotros conocíamos de las aplicaciones tradicionales. Es el que se ejecuta primero. En este método onStartUp, nosotros vamos a inicializar el contenedor de servlets y vamos a instanciar dos objetos.
el contenedor de servlets es el Yeti, por ejemplo, ¿sí? El Tomcat podría ser. Hoy vamos a trabajar con el Yeti. Y vamos a instanciar dos objetos. Uno es de la clase, miren el nombre de la clase, qué largo. Annotation config web application context. Este método, este objeto, perdón, es el encargado de registrar una clase de configuración que implemente la interfaz web MVC configurer. ¿Sí? Entonces, la configuración de la aplicación va a estar en otra clase, que la vemos en el punto 2. Pero en el punto 1 se ejecuta ese método onStartUp, que es donde vamos a crear un contexto y decirle cuál es la clase de configuración, la clase que tiene que instanciar para tener un objeto encargado de configurar todo esto. Porque acá sí seguimos dentro de la tecnología de objetos. No anda porque tengamos las clases. Las clases se tienen que convertir en objetos y los objetos son los que corren y se comunican entre sí. Bueno, entonces, en este método startup vamos a hacer dos cosas. Registrar cuál es la clase que se va a encargar de configurar todo esto y también vamos a instanciar el front controller, el rectangulito verde, que dijimos que iba a haber uno solo de esos. Bueno, ¿dónde hay que instanciarlo? Acá, en la clase que implemente Web Application Initializer. Punto 2. A través de la annotation @componentScan, que está en la clase de configuración, que, ¿cómo se sabe cuál es la clase de configuración? Bueno, por empezar porque está anotada con @configuration. Va a decir @configuration. Además, nosotros la registramos en el contexto, en el paso anterior. Así que hay dos maneras para estar seguros de cuál es la clase de configuración, es ver cuál dice @configuration o ver cuál implementa la interfaz web MVC configurer. ¿Sí? Bueno, esta clase de configuración, en esta clase de configuración, mediante la annotation component scan, le vamos a decir en qué paquete tiene que buscar las clases que están anotadas con las annotations o decoradas con las annotations controller, repository, etc. Es decir, en una manera de trabajar como veníamos haciendo hasta ahora, cuando tenemos todo acoplado entre sí, que es adecuado para proyectos chicos, directamente cuando poníamos a compilar y arrancar la aplicación, se generaban los archivos .class y entonces al tener ya los objetos se empezaban a comunicar entre sí y arrancaban. Bueno, acá no, acá hay que hacer primero todo este escaneo previo. ¿Dónde se escanea? Lo decimos en component scan, ¿sí? En una anotación component scan vamos a poner dónde queremos que se escanee. Y escanea buscando a ver quién es el controlador amarillo, la clase que tenga la annotation @controller. ¿Quién es el DAO? ¿Sí? El objeto de acceso a los datos. El que vamos a usar para acceder a la base de datos va a tener la annotation @repository. Y así vamos a ir repartiendo los roles mediante annotations, ¿sí? Estos objetos, que son beans de Spring, como decimos acá, van a quedar registrados en un repositorio, ¿sí? Por ejemplo, el viewResolver es un objeto que es de la clase Internal Resource ViewResolver, que es necesario para determinar las vistas. ¿Qué quiere decir esto? El controlador amarillo va a devolver en ese model los datos de la consulta, de la acción con la base de datos.
el rectangulito naranja, ¿recuerdan? Pero también en el método que hayamos usado para invocarlo, por ejemplo, tenías uno referido a las bicicletas, vos, Francisco, recién, listar bicicletas, o no sé cómo se llamaba, ese método va a devolver un string. ¿Sí? Va a devolver un string. Entonces, no va a devolver el modelo, sino que va a devolver en un string. Uy, se nos fue Néstor. Bueno, quizás se le cortó y ya vuelvo. Ese string no es la vista directamente, vista error.jsp, como veníamos trabajando. ¿Por qué? Porque eso es muy acoplado. Ya yo estoy diciendo en el controlador que recuerde, volví a ponerme el diagrama, por favor, Francisco. Ahí, en el controlador amarillo, como ustedes lo venían trabajando, ahí despachaba el servlet que ustedes tenían, no sé, error.jsp. Ven que estoy muy lejos de la vista. ¿Por qué ya estoy diciendo en el amarillo que quiero trabajar con JSP? Hay un montón de otros tipos de plantillas para generar páginas web. ASP, JSP. ¿Por qué me voy a acoplar ya ahí en el controlador amarillo con el verde oscuro, View Template? Quiero desacoplarlos. Entonces, el controller amarillo devuelve una cadena que es el nombre lógico de la vista. Por ejemplo, vista error. Vista error. Devuelve así, vista error. No dice que es JSP. Es un string, es un mero string, vista error. Y después, el front controller sí resuelve, gracias a ese objeto que decía ahí ViewResolver, cuál es el archivo que corresponde a esa vista lógica que me llegó. Me llegó vista error del amarillo. El amarillo devolvió vista error. ¿Cuál tengo que despachar cuando el controlador me dio vista error? Bueno, lo tengo que resolver. Y el que lo resuelve es ese objeto, ViewResolver. Por ejemplo, poniéndole la extensión JSP. Se me transforma lo que dijo el controlador, vista error, en vista error.jsp. Pero la decisión de que es JSP se toma en el verde oscuro, en el View Template. No se toma en el controller amarillo. Ven que entonces, el día de mañana, si yo no uso más JSP, paso a usar ASP o Velocity o algún otro motor de vistas, no tengo que cambiar nada en el controlador. El controlador queda intacto, el amarillo. ¿Sí? Porque él devolvió así vista error. Ese string yo después, en otro lado, lo convierto en el verdadero, la verdadera plantilla que necesito para la vista. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces en el punto 2, que estábamos hablando del ViewResolver, ¿no? El ViewResolver. El ViewResolver es un objeto que es un bin de Spring. Yo lo creo en esta clase de configuración de la que estamos hablando y después, cada vez que lo necesite a ese objeto, yo se lo voy a inyectar a la clase que lo necesite. Entonces, acá, gracias a la inversión de control, podemos usar la inyección de dependencias. La inyección de dependencias, ¿qué es? Es suministrarle a un objeto los objetos de los que él depende, que no los tenga que instanciar él. Nosotros teníamos el objeto controlador y necesitaba el modelo. ¿Qué hacía? Él mismo lo instanciaba, el modelo. Hacía new modelo. Bueno, ahora no, ahora es al revés. Por eso inversión de control. Spring tiene en su repositorio todos los objetos y se los podemos inyectar generalmente mediante la annotation AutoWire a los objetos que los necesiten. Entonces, nuestro ejemplo era, ven, el modelo no es instanciado por el controlador. ¿Qué va a haber en el código del controlador? ¿Modelo igual new modelo? No.
va a decir modelo y arriba va a tener escrito @autowired. Entonces, Spring le inyecta el objeto modelo al controlador. No es el controlador el que instancia un modelo. ¿Sí? Parece difícil, pero es sumamente sencillo y una vez que uno le agarra la mano, escribe código sin parar, porque todas estas etiquetas encima uno no las tiene que tipear. Uno pone @a y ya me sale en el NetBeans cuál querés de todas las que empiezan con A. AutoWired, listo. Entonces, se termina escribiendo muy poco código para armar el esqueleto de la aplicación. Después, obviamente, que el algoritmo que hay que hacer en los controladores, ese sí, o en los modelos quizás, esa es la parte donde hay algo de programación. El resto es todo como una gran configuración, ¿sí? Bueno, pasamos entonces al punto 3. Bueno, o quizás antes del punto 3, vamos a ver en concreto, más abajo, que aparecen estas clases, porque yo se los expliqué todo, pero ahora lo vamos a ver en el código. Porque en lugar de verlo más adelante, cuando ya nos hayamos olvidado, lo podemos ver ahora y ver que realmente es lo que decía la descripción. Pasa porque son archivos que tienen... Exacto, están en recuadros grises y tienen el nombre. Ahí está el index JSP. No hablamos todavía de las vistas, ¿no? Pero mírenlo. Los JSP son JSPs, no cambia nada. Esto es bien... No se nota nada de Spring acá, ¿no? ¿O ustedes ven algo raro? Es un JSP común y silvestre. Bueno, va a haber un combo box con colores de cervezas para elegir. Solo que en el original los colores estaban hardcodeados. Acá no, acá se los vamos a transferir. Y bueno, y al hacer clic en el botón va a llamar a consulta. ¿Sí? Bueno, así va a ser el index. Va a ser un combo box con los colores reales de cerveza, no va a aparecer verde. Por lo tanto, no vamos a tener vista de error acá. Porque si elegimos en el combo box un color de cerveza, es porque alguna cerveza hay de ese color. Si no, no hubiera aparecido ese color en el combo box. Bueno, entonces esta es index. Pasa a la siguiente, es la vista de resultado. También esta es casi igual al de la otra cervecería. ¿Ven? Vamos a recibir ahí las cervezas, que es una colección, y vamos a extraer una por una cada cerveza que está en la colección cervezas y mostrar de la cerveza la marca, la foto. ¿Sí? Bueno, así que con esto es igual a la otra cervecería. Pero acá vienen los dos archivos de los que hablé recién. La clase de inicialización, que no tiene por qué llamarse app initializer. Si le podés hacer un poquito de zoom al revés para que quede un poquito más chico y se vea toda entera. Eso, ahí está. ¿Ven? App initializer le puse yo, pero podría llamarse de cualquier manera, porque Spring la encuentra porque dice Implements Web Application Initializer. ¿Sí? ¿Me lo pintás? El Implements Web Application Initializer. Ahí, ¿sí? Gracias a eso, Spring sabe, esta es la clase por donde arranca la ejecución. Entonces, lo que primero hace Spring es localizar esta. Y tiene que tener, como implementa esa interfaz, el método onStartup, que es el método por el que arranca, ¿sí? ¿Y qué es lo que había en este? Bueno, primero, hay dos news, ¿sí? Si te fijas, pintalos. Uno es ese, que es el que crea un contexto, y el otro es el que crea el front controller, el servlet. ¿De qué color era el servlet? Verde, el servlet verde, rectangular y verde. Bueno, acá le estamos diciendo que, ven el add mapping barrita, que cuando arranque despache la barrita, ¿no? La primera, cuando ponemos localhost o la dirección IP de donde esté corriendo esto, 2.80.80, se va a mandar una solicitud get barrita. ¿Sí? Eso le estamos diciendo.
No es necesario que haya un botón con submit en un formulario que diga action barrita method get, ¿sí? Y que esa página sea estática, una index.html. No, acá todas las páginas son dinámicas, son JSP. La index incluso es JSP. ¿Y cuándo la vamos a despachar a la index? Cuando vaya a la barrita, ¿sí? Cuando estemos haciendo una consulta, la consulta inicial, que es por get y desde la raíz. Y después, donde dice context register appconfig.class, ahí exacto, ahí le estoy diciendo que la clase de configuración es appconfig, que dijimos que se la identifica porque extiende determinada clase, pero además va a tener una annotation @configuration. ¿Sí? Entonces, esta es la primera clase, la clase por donde arranca, la initializer, ¿sí? Crea el contexto y crea, que es para el contenedor de beans, ¿sí? Donde vamos a tener guardados los beans, y el dispatcher servlet. Crea esos dos y le decimos que, bueno, el mapping es la barrita. Ahora viene la segunda, la appconfig, que está abajo, que tampoco tiene que llamarse appconfig. ¿Sí? Lo que importa es que implemente web MVC configurer, esa interfaz, y que esté anotada con @configuration. ¿Sí? Con que diga esas dos cosas, esta entonces es la clase de configuración. En el @componentscan tenemos que poner el paquete donde tiene que buscar los controladores y todas las demás cosas, ¿sí? Entonces, al ser un web MVC configurer, ¿sí? Porque implementó esa interfaz, vamos a sobreescribir el método addResourceHandlers, ¿sí? El primero, donde le vamos a poner donde tenemos las imágenes, las hojas de estilos, ¿sí? Todo lo está guardado ahí, en Resources, la carpeta Resources. Y después vienen los beans, ¿sí? Los beans son estos objetos que yo les conté que al iniciar la aplicación se van a instanciar y van a quedar como en un pool, como en un contenedor, y que después los que los necesiten a esos objetos los van a poder usar sin tener que instanciarlos ellos mismos. Entonces no vamos a usar más new. Se nos acabó el new. ¿Sí? Cuando programemos con Spring, los únicos dos news que nos van a aparecer son los dos news que tenemos en esta clase y en la anterior. En la anterior, que instanciábamos el front controller e instanciábamos el contexto. Y en esta va a estar, esta es la factory en realidad. En esta van a estar todos los news concentrados. Y fíjense, en este caso hay 5 beans. ¿Sí? Si haces un cachito de scroll, eso, ahí está. En uno está explícito el new. En los otros 4 no, porque los strings en Java se puede hacer new string y pasarle al constructor qué queremos que tenga dentro del string, pero no se suele hacer de esa manera, porque los strings, al poner entre comillas un montón de caracteres, implícitamente ya crea ese objeto. Entonces acá tenemos el viewResolver, que es el primer objeto, que es un bean, y tenemos 4 strings. Un objeto que tiene adentro la cadena cervecería, uno que tiene 127.001 y 2 que están vacíos. ¿Sí? Ahora, como Spring resuelve qué hay que inyectar, es decir, cuál objeto usar por su clase, acá va a haber un problema de ambigüedad, porque hay 4 strings. Entonces, a estos hay que ponerles nombre, a estos beans. ¿Sí?
dbName, dbURL, dbUser y dbPassword son 4 objetos strings con sus respectivos getters. Entonces, es diferente del anterior. Hay un único view resolver. Entonces, cuando yo inyecte después ese bin en alguna clase que lo necesite, cuando haya una dependencia, la clase simplemente le pongo, tráeme el view resolver, y como hay uno solo, ¿sí? No tengo que mencionarlo por su nombre. En cambio, a los otros bins sí les tengo que poner nombres, porque son todos strings, son del mismo tipo. ¿Ok? Bueno, estas entonces son las dos clases que se usan al arrancar y que tardan un tiempito. Uno va a ver por la consola, cuando hace clic en la flechita verde, que tarda un ratito en arrancar el jet y las otras cosas hasta que la aplicación está lista para poder ser accedida. ¿Sí? Porque tiene que escanear todas las clases buscando dónde inyectar las dependencias. ¿Sí? Entonces, básicamente tarda un poquito. En la máquina de Francisco capaz que no tarda casi nada porque tiene un super hardware. Bueno, a ver entonces, sigamos arriba. El paso 3, ¿sí? Veníamos, el paso 1 y el paso 2 era procesar estos dos archivos. Acá, exacto. 3, se recibe un request, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ahora el flujo por el diagrama que estaba antes. Entra el request. El front controller averigua a cuál de los controles hay que llamar o invocar para servir esa petición. ¿Por qué? Porque yo puse un solo controlador, ahora todavía no lo vimos, pero un solo círculo amarillo en este proyecto, pero puede haber muchos, ¿sí? Cuanto más grande el proyecto, es más probable que haya un MVC para cada caso uso. Acá metí todos los casos usos, que son nada más que 2. Mostrar la página de inicio y mostrar los resultados. Así que los puse a los dos en un único controlador. Pero ustedes pueden, si tienen muchos más casos usos, usar varios controladores. Y están identificados porque tienen la notación @controller. ¿A cuál de todos ellos hay que llamar? A los métodos de cuál de esos controladores. ¿A cuál controlador y a cuál método dentro de ese controlador hay que llamar para ese request que llegó? Entonces, eso lo averigua el front controller gracias a que le habíamos puesto scan, ¿sí? Scan components, algo así. Entonces, están todos ya registrados en el contenedor de inversión de control de Spring, ¿sí? Bueno, a continuación se identifica el método de ese controller. Bueno, ya se me adelanté yo, esto dije que también lo hacía, ¿no? En el paso 3, entonces, solo identifica el controller. En el 4, identifica dentro de ese controller cuál de los métodos hay que ejecutar, ¿sí? Listar bicicletas, etcétera, podrían ser nombres de algunos de estos métodos. Entonces, adentro de ese método se ejecuta la lógica de negocio. Se obtienen los resultados y se le devuelve al frontend el rectangulito naranja, ¿sí? Esa instancia de model. Y además se devuelve como un string el nombre lógico de la vista, que ya habíamos visto que tenía que ser algo que no delatara qué tecnología usa la vista. Entonces, vista error, listado de bicis, lo que sea, pero no .jsp, ¿ok? En el punto 5, el ViewResolver obtiene el nombre real de la vista, que corresponda al nombre lógico del paso anterior. Entonces, si era, no sé, index, me va a transformar en index.jsp. Y finalmente se genera el response, completando el contenido del archivo de la vista con los datos encapsulados en el rectangulito naranja de model. Y bueno, el front controller despacha esta vista ya horneada, digamos. Bien. Bueno, entonces podemos ver estos pasos 3 en adelante en el código, que son los otros 3, son 5 archivos .java. Vimos el del inicializador y el de configuración,
nos quedan otras 3 clases. A ver, que son el controlador y, bueno, el DAO y el DTO. Este lo vimos. Ahí viene el controlador, ¿ven? Entonces, controlador. ¿Cómo sabe que es un controlador? Es un bean esto. Miren, dice public class controlador. No dice extends, no dice implements, nada, es un bean. Entonces, claro, dice @controller. Tiene una annotation. Les recuerdo, las annotations son para el compilador como comentarios. No sirven para nada. ¿Sí? Pero recuerden que esta clase, una vez que se compiló, y está muy fácil de compilar y de testear porque es muy independiente, no implementa ni extiende nada, es bien sueltita. Una vez que está compilada, queda el objeto en un contenedor de Spring de inversión de control, y Spring es el que, gracias a las annotations, lo hace funcionar a todo esto, ¿sí? Si yo estas no tuviera Spring y les borro los imports de Spring y lo compilo, compila, porque los annotations son como si fueran comentarios. Compila, pero no hace nada, no sirve, queda aislada. Me queda un controlador.class que no sirve para nada, ¿de acuerdo? Porque se supone que para poder funcionar tiene que ser controlada esa clase por un framework, ¿sí? En este caso Spring. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en este controlador? La etiqueta @controller. Después, en lugar de hacer cervezas DAO con C mayúscula, que es la clase, cervezas DAO con minúscula, que es el nombre del objeto, igual new cervezas DAO, simplemente le ponemos el @AutoWire. ¿Y qué hace el @AutoWire? Va a buscar un objeto de la clase cervezas DAO, y hay uno solo, y lo va a inyectar. Eso es la inyección de dependencias. Es como si hubiera un new ahí, pero en realidad no lo crea. Lo usa sacándolo del contenedor de inversión de control de Spring. ¿Sí? Ahí volvió Néstor. Te perdiste un ratito, pero bueno, después verás el video. Bien, entonces, el controlador se identifica así. El controlador tiene acceso al DAO, donde van a estar los métodos para acceder a los datos, a la base de datos, configurar la base de datos, todo ese bla, 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 está metido adentro de cervezas DAO. Y fíjense que funciona igual que como lo usábamos antes, get colores o get cervezas by color. Mostrame un uso del modelo que acá yo lo llamé cervezas DAO para que no se confundan con el rectangulito naranja, que es model. Ahí pintame. No, ¿dónde estábamos? Estábamos bien en el de recién. Francisco, sí, ahí. Pero fíjate dónde lo uso. Ahí, exactamente. Ahí y abajo también lo uso. Eso no es nada novedoso porque así lo usaron ustedes desde los servlets. ¿Sí? Le piden al modelo. Claro, y ahí fíjate, ¿dónde lo estamos agregando? ¿En el request? No, en el model, que era el rectangulito naranja. ¿Sí? Entonces, en el caso de arriba, get mapping. Y en el caso de abajo, post mapping. Y miren qué fácil que es comparado a la manera de trabajar de los servlets. Lo pongo en una anotación yo. ¿Qué había del lado emisor de la solicitud? El que mandó el request me lo mandó usando ¿qué método? ¿Usó el método get? Bueno, le pongo @getMapping. ¿Y qué action decía? Bueno, en el caso del index no había ningún action porque fue la página que se cargó al inicial, era la barrita. ¿Qué vista tiene que despachar? Index. En el caso de abajo, cuando sí hubo un formulario, y en ese caso el formulario tenía un botón,
tipo submit, y en el formulario decía action consulta method post. Entonces yo con un solo rengloncito, casi con el mínimo de código, @postmapping / consulta, le estoy diciendo este método, mostrar respuesta, ejecútalo cuando te hayan hecho clic en el formulario web, en el botón que decía en el formulario action / consulta method post. Puedo poner en este un montón de otras cosas y tener todo, por eso se llama esto un controlador multi-action, ¿sí? Porque puedo procesar todas las acciones que ocurran durante la sesión del que visita este sitio. Cada vez que haga clic en un botón, va a haber una action. Yo lo pongo acá con el post mapping correspondiente. Generalmente no voy a usar mucho get mapping, porque get, la diferencia entre post y get es que get delata, porque pone en la barra de navegación, en la barra de dirección del navegador, la ruta entera, y ahí puedo ver contraseñas, puedo ver cosas. Entonces, mejor usar post, ¿sí? Como método. Y simplemente voy a poner entonces @postmapping barrita y el nombre de la action que aparecía en el formulario correspondiente. Y acá, ¿qué tiene que ocurrir en tal caso? Me conecto con el DAO para acceder al backend, a la base de datos o lo que sea, y después despacho la vista resultado, index, etcétera, sin delatar qué tipo de página es esa, si es JSP o lo que sea. ¿Sí? No lo delato, ¿por qué? Porque yo puse, me parece que me olvidé esa parte o la vi, en el de configuración. Creo que lo pasé. Fíjate que está más arriba. En el View Resolver, ahí, ¿ven? Sí, lo pasé por alto. Miren, me concentré más en que era un bin, no en el de inicialización, sino en el de configuración, el que viene después. El View Resolver, que es un bin, ahí está. ¿Sí? Un cachito más de scroll, ahí, ¿ven? Dice, a lo que vos recibas, agregale /vistas/ como prefijo, o sea, a la izquierda, y como sufijo .jsp. Entonces, index devuelto por el controlador, este lo va a transformar en /vistas/ index.jsp. El nombre físico, el verdadero nombre del archivo que hay que usar. Y si es resultado, se va a convertir en /vistas/ resultado.jsp. El ViewResolver hace eso. La vista lógica la transforma en la vista real. ¿Cuál es el nombre verdadero del archivo que hay que despachar? ¿Sí? Bueno, un poquito más, a ver, vemos el controlador. Ah, bueno, súper convincente me parece la sintaxis. Es todo muy breve en el controlador. ¿Cómo manejarlo? Va a ser súper sencillo, me parece, para hacer la veterinaria. Van a tener que ver en las vistas que tienen ustedes sus distintos formularios, distintos botones con actions asociadas en esos formularios. No sé si hubo delay o se congeló o qué, pero quería ver los controladores donde teníamos los mappings. A mí se me congeló en el... Ahí está, los mappings. Entonces voy a ir poniendo la barrita, /consulta, /alta, /baja, no sé, lo que sea. Cada uno de esos correspondiendo a algo que va a ocurrir en el navegador del visitante. ¿Sí? Bueno, y en el caso de mostrar respuesta, ¿sí? Fíjense cómo yo obtengo los parámetros. Te pintó demasiado. Con @requestParam. Con el @requestParam, acordate qué lío que era en el caso de los servlets.
había que llamar a métodos para traerlos. Acá es bien declarativo, con una annotation ahí. Ya lo que quiero yo es sacar el parámetro color para saber qué color necesito, ¿sí? Consultar. Entonces, el color necesito pasárselo de vuelta a la vista y se lo paso en el nombre color elegido. O sea, me vino en la entrada que eligió tal color, pero en el resultado tiene que decir las cervezas de tal color elegidas son tales. Entonces, lo vuelvo a pasar, pero se lo paso con otro nombre ahora. Se lo paso, entró como color y ahora se lo paso como color elegido. Y le paso cervezas, ¿sí? En el modelo. Entonces, ven que recibe un modelo, pero no tienen ya en el return el modelo. ¿Por qué? Porque el pasaje en Java de parámetros es por valor. Esto quiere decir, si yo recibo un parámetro llamado model, no lo puedo cambiar. Va a seguir siendo el mismo model, pero nada me impide que yo le agregue atributos y le modifique los atributos a ese objeto model que sigue siendo el mismo objeto model, pero ahora con otros atributos. Entonces no necesito gastar el único return que hay para devolver el modelo. Y lo uso entonces al return para devolver la vista. Entonces, el resultado de la consulta se devuelve agregándoselo a model con el add attribute. Acá el color lo paso sin cambio, pero con un nuevo nombre de atributo. Y las cervezas sí son el resultado de la consulta en la base de datos. Sí, get cervezas by color. Exactamente. Ahí lo guardo en el model y listo. Cuando despacho resultado, el resolver me lo convierte en barra vistas barra resultado.jsp y los campos que haya se van a llenar con lo que se saque de adentro del model. ¿Sí? El color elegido y las cervezas. ¿Qué es lo que hay en los dos próximos? Son el DAO, que no tiene mucha diferencia de los DAO tradicionales. El hecho de que usemos Spring no le cambia mucho, vas a ver que viene a continuación. Pero para que sepa Spring que la vamos a poder inyectar en el controlador, le tenemos que poner @repository, porque si no, esta clase no va a estar como un bin disponible para ser inyectada. ¿Sí? Fíjate dónde la inyectamos a estas cervezas DAO, en el controlador, arriba. Recordemos. Ahí, ¿ven? AutoWired. AutoWired, cervezas DAO. Eso, exacto. Entonces, para tener acceso en el controlador a otros objetos mediante AutoWired, esos otros tienen que venir de clases anotadas. Porque si las clases no están anotadas, no están en el contenedor de objetos de inversión de control de Spring. Y Spring lo que hace es usar las annotations para ir guardándose esos objetos que sabe que alguien los va a inyectar en algún momento. ¿Sí? O los va a requerir en algún momento. Entonces, como hubo un AutoWire cervezas DAO, a las cervezas DAO le tuvimos que poner alguna etiqueta. Y hay varias. Hay @controller, hay @repository, @component. Bueno, Spring de por sí ya ameritaría todo un curso porque es una cosa gigantesca, pero es muy fácil de manejar. Bueno, a ver entonces el cervezas DAO, vimos que, bueno, tiene un @repository, pero a no ser por eso, es prácticamente un DAO, una clase para hacer DAOs común y silvestre, ¿sí? Hay una pequeña diferencia que es que a su vez esta, cervezas DAO,
que siguen la página que viene, ¿sí? Esta hay que tener cuidado porque es medio larga, porque acuérdense que tiene la consulta de la base de datos, etc. Ay, se apareció Ignacio. Bueno, Ignacio, te cuento que estábamos viendo Spring, porque lo pueden requerir para el final. Subí el PDF actualizado, cambié Strats que no andaba por Spring, pero está grabado, porque empezamos a grabar justito desde acá, desde esta explicación. Qué bueno, yo no lo puedo conectar antes. Claro, así que si después ves el video, te enganchás por acá. Bien, bien. Perfecto. Estamos rehaciendo la cervecería usando Spring. Diego, ¿Sí? consulta. Sí. Ahí me fijé en el chat. ¿Dónde lo subió el actualizado de esto? A las 8:41. ¿Pero en el chat o en general? No, en el chat. Lo subí acá en el chat. A mí no me figura. ¿Se podrá mandar de vuelta? A ver que me confirmen los demás, porque capaz que había un mensaje de Néstor 8:41. Ahí está, mira. Salí y volví a entrar del chat, porque está, recién lo vio, lo están viendo, mira, te está mostrando Francisco. A ver, por ahí sí. No es que te desconectes y te vuelvas a conectar, sino que hagas el paseíto de salir de vuelta a esta vista de última clase de 2020. Sí, prueba. Ahí alguien también le subió el pulgar. A ver, Francisco, sí, de que está. Además está porque Francisco lo está proyectando. Si no, quiere decir que se lo había mandado yo por el mail. Sí, ahí me figura, o sea, me figura en el chat de la clase, no en el chat de la hora de la reunión, por ejemplo. Pero es que es el mismo. Y no sé entonces por qué, pero bueno, ahí lo estoy descargando desde Bueno. Bueno, y a ver, volvamos a donde estábamos, Francisco. Bueno, encima, Ignacio, te digo, todavía no empezamos a hacer el proyecto, lo estamos explicando, nada más. Ahora van a ver que es muy rápido de hacer. Bueno, entonces estas cervezas DAO, ¿se acuerdan que era para conectarse con la base de datos? Lo que pasa es que le vamos a inyectar los strings necesarios para tener el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña. ¿Sí? Fíjense que ahí los tiene estos atributos privados, pero nosotros se los vamos a inyectar en la página 224 arriba, que la clase sigue. Ahí, ¿ven? AutoWired. Está en el constructor, arriba de todo. Bueno, vos creo que estabas con la curiosidad de ver qué más había. De acá para abajo todo es igual a lo que ya usaron ustedes. En la bicicletería, en la cervecería, en cualquiera. En esto no cambia nada de nada de nada. Spring ahí no participa. Porque esa es la parte más algorítmica. Mira, hay un while, hay try catch. Esto es lo que hace el programador. Lo demás es todo, lo puede ser alguien que no sepa nada de programación, de algoritmos, porque es simplemente enganchar componentes. Entonces, le estamos diciendo en el constructor, ven, cervezas DAO, que utilice dbName, dbURL, dbUser y dbPassword sacados del contenedor de beans. ¿Sí? Es decir, esos ya existen, estos objetos, esos strings, no los estoy instanciando acá. ¿Sí? Vienen de otro lado. Y para poder, claro, el @qualifier es para poder accederlos mediante el nombre. El otro bin que inyectamos no le especificamos el nombre, solamente la clase. El de arriba, fíjate el otro AutoWire que tiene el controlador. En el controlador, ahí ven que dice cervezas DAO, cervezas DAO. El cervezas DAO con minúscula yo le podría haber puesto C, nada más, una letra C, porque es el nombre de una variable. Entonces, ¿qué es lo que se va a sacar del contenedor de inversión de control de Spring? Los objetos
la clase. Se saca los objetos por la clase a la que pertenecen. Como hay un solo cervezas DAO, ahí yo ponía private cervezas DAO X y listo, me traía el único cervezas DAO que hay registrado. En el caso de los strings había 4 registrados, entonces si yo le pongo avanzar al otro donde los uso. Arriba, en la página anterior, justo abajo de todo. En la página anterior, eso, ahí están, ¿ven? Uy, ahí me lo sacaste de nuevo. ¿Te cambiaste de página? No, esto es el DTO, todavía no llegamos a este. 222 abajo de todo. $2.22 abajo de todo. No era 2.22, 2.23 entonces abajo de todo. O no sé, bueno, me estoy perdiendo. Ahí, listo. 2.23 abajo de todo. Ahí los tienen, ven a esos strings. db full URL, db user y db password. Si yo le pongo ahí un AutoWire, no va a saber db full URL cuál de los strings es. ¿Sí? Porque hay muchos strings registrados en el contenedor. Entonces, para saber cuál es el que hay que sacar, hay que usar, cuando hay de la misma clase varios, hay que ponerles nombre. Y después nos referimos al nombre, como viene en la 224 arriba, con el, aparte del AutoWire, el qualifier. ¿Sí? Les damos el qualifier. ¿Sí? Entonces, esos datos en sí, cuál es la base de datos, la dirección IP, el usuario, la contraseña, no los tengo acá hardcodeados. Yo los creé, esos strings, en la clase de configuración. En la clase de configuración. Bueno, ya estaría. Entonces, este es igual al que teníamos antes, ¿no? Get cervezas by color y el otro son métodos comunes y silvestres de cualquier DAO. Ahí tienen el select, el result set, todas esas cosas. Después aparece un DTO, que es la cerveza en sí, que ese es un Java Bean también. Así que ese lo tenemos exactamente igual en la cervecería tradicional. Creo que tiene otro nombre la clase, se llama cerveza bean, me parece. Acá le puse cerveza DTO para que no se confundan un Java bean con un Spring Bean. ¿Sí? Este ven es las dos cosas. Bueno, en realidad no es un Spring Bean porque no lo anoté. No le puse la annotation @bean porque no necesito tenerlo en el contenedor de inversión de control. Bueno, ahora sí, vamos a empezar el proyecto, pero siguiendo paso a paso los pasos que... Ahí está, ves el paso 3, retroceder al paso 1 y arranquemos desde el paso 1. Todos lo pueden hacer si quieren, ¿sí? Porque son pasos muy sencillos. Lo vamos a ir haciendo con Francisco, por las dudas que alguno tenga algún problema diferente. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, primero vamos a necesitar la base de datos de cervecería, que es la misma, con el mismo tipo de usuario, así que si vas al XAMPP y verificás que ya esté ahí, la cervecería, perfecto. Ahí no hay que tocar nada, ¿ven? Y está corriendo y tenemos las cervezas, todo perfecto. Entonces, y en los usuarios tenés el que es sin nombre y sin contraseña, ¿no? Acá no te aparece, pero quizás a nivel global sí. Más arriba. Ahí está. Any, 0, none. Ah, pero Grand 0 te dice. Probá de borrarlo a este, y crearlo de nuevo.
Go. Bueno. Refresca esto, a ver qué pasa. Bueno, pero te lo borró. Entonces ahora crea uno nuevo. Username. Any user, any host, no password. Check all global privileges y go. Pero probá una vez más, porque quizás la segunda es la vencida. No, y a ver entonces ahora si te lo creó, porque a veces dice que no, pero lo crea igual. No, no está. Bueno, no importa, vamos a crear uno admin 123 quizás, y cambiamos entonces en la admin any host y contraseña 123 y retype 123. Check all y esperemos que te lo cree. Bueno. No sé, está muy chiquito, yo solo veo rojo nada más. Ese ya existía, pero no decía root nada más. Bueno, lo creó y tiene todo. Bueno, perfecto, lo creó, zafamos. Admin con contraseña, sabemos que es 123. Bueno, entonces, cuando creemos la clase de configuración, ahí le vamos a poner admin 123 a usuario y contraseña. ¿Sí? Bueno, pero por lo menos ya está cargada la base de datos. Bueno, ¿en cervecería te aparece este admin cuando pones o es global? Aparece porque es global, muy bien. Entonces, admin con la contraseña 123 también puede acceder a la cervecería. Bien, vamos, entonces esto minimízalo y empezamos a construir el proyecto con Maven. Pero no te adelantes. Paso 1 en el PDF. Ahí está. Bueno. Hay que completar esto. Nombre, cervecería, Spring, Web, MVC. No cambiar la project location. En el group ID poner proc2.corsi. Así que ahí podés. Eso, muy bien. Y el paquete cervecería nada más. Proc2.corsi te lo va a poner solo. ¿Lo creo o no? Sí, 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 créalo, créalo. Podés copiar y pegar directamente del PDF los datos para no tipearlos, no correr riesgo de tipearlos. Vos haces trampa porque tenés otro monitor, entonces parece que no estás haciendo nada, que lo sacás de la galera, pero en realidad debes tener el PDF abierto al lado. Bueno, fíjate que lo de snapshot lo borrás, eso, es que te quede
el último punto cervecería. Te tiene que quedar más cortito. Bueno, entonces ya coinciden los 4. ¿Qué es lo que dice? Porque no, está muy chiquito, no alcanzo a leer. Que cervecería no es un nombre legal, Java. Para una variable nombre o una clase. Muy raro acá. ¿Habrá algo mal copiado? ¿El acento quizás? No tiene tilde. Cervecería, ¿no habrá un espacio cervecería? No. Ahora salió, sí. Algo había, ¿qué era? A ver, contanos. Un backspace. Una barra. Una barra, bueno. Bueno, entonces, si completan estos 4 campos, porque uno hay que dejarlo tal cual, podemos pasar al siguiente, next. Acá no, Tomcat no, nada. Y usamos versión 7. ¿Por qué? Porque la versión 8 nos agrega, vimos la semana pasada, ¿no? RESTful APIs, un montón de carpetas que no queríamos. Y la versión 6 no nos deja usar el operador del diamante. Entonces, yo prefiero la 7, que no está ni mucho ni poco. Bueno, entonces, se creó el proyecto de Maven. Vacío, obviamente, tiene un index. ¿Sí? En el paso 2 dice hay que borrar el index. Pero bueno, ponelo el PDF, porque yo si no lo estoy diciendo de memoria. Borrar index y crear las nuevas carpetas y archivos. Entonces, ¿qué hay que crear? En Web Pages, 2, Resources y Vistas. Adentro de Resources, CSS e IMG. O sea, vas a hacer 4 carpetas. Resources y Vistas. Porque Source Packages ya te lo tiene que haber hecho solo. Exacto. Entonces, adentro de Web Pages, creas Resources. JSP, no. Espera, me parece que existe lío. Carpeta, New Folder, te tiene que decir. En Web Pages, 2 carpetas, folder, son Resources y Vistas. Es uno y la otra es Vistas. Pero Vistas, ojo, no adentro de Resources. Porque adentro de Resources hay 2 carpetas, CSS e IMG. Muy bien. Ahora, como decía, carpetas y archivos, ya puedes meter adentro de CSS y adentro de IMG lo que tenías en tu otra cervecería, porque son los mismos. Son las fotos de las botellitas y la hoja de estilos. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora los demás 7 archivos son las 2 JSP que están adentro de vistas y los 5 Javas, los copias y pegás desde el PDF. O sea, los creas vacíos. Bueno, no te los crea vacíos, pero a lo que te cree lo tenés que sobreescribir con lo que haya.
La podés cerrar la cervecería vieja porque no... O sea, vimos que el DTO era casi igual al anterior, pero mejor copiarlo y pegarlo directamente desde... Bueno, entonces en vistas creas los dos JSP, vamos de arriba hacia abajo. Index y resultado. Son, ¿estos archivos son Java Class o Servlets? No, Java Class, ¿no? Sí. Java Class, no tenemos más el problema del checkbox maldito, registrar este servlet en el archivo web XML, que si uno se lo olvidaba, daba el error 404. No pasa más. Ahora, gracias a Spring, trabajamos siempre con clases planas, clases comunes y silvestres. ¿Por qué? Porque el único servlet es el front controller, y el front controller se inicializa, se instancia mediante un new en la clase de inicialización. Entonces, perfecta la pregunta, porque venía al caso. Y además es un comentario alentador, el hecho de que no tengamos más que estar siempre alertas de no olvidarnos ese checkbox. Ojo que es cerveza DTO, porque es una sola cerveza. Pero el otro es cervezas DAO, porque sirve para conseguir una colección de cervezas. Entonces el nombre de uno está en plural y el otro está en singular. Bueno, y ahora sí, copias y pegás y reemplazás. Casi todos logré hacerlos entrar en una sola página, pero lamentablemente hay uno que ocupa un pedazo de una página y un pedazo de otra página. Y ahí te vas a olvidar un pedacito, porque me parece que tiene dos por cientos arroba. ¿Por qué no reemplazás todo directamente? Pintás todo y reemplazás y pisás. Bueno, está bien. Si preferís hacerlo así. Muy bien. Listos los JSPs. Pasamos a los Javas. El initializer, donde creamos el contexto e instanciamos el front controller. Está bien, va a dar muchos errores. El punto 3 es cómo eliminar los errores. No los elimines todavía. Primero pega todo. Después vamos a eliminar los errores. ¿Por qué? Porque todavía no trajimos Spring. Maven no incluyó Spring todavía en el proyecto. Mi ayudante del turno noche me dijo, ¿por qué no lo hiciste al revés? ¿Por qué no trajiste primero Spring y después creas los archivos? Y bueno, tenía razón.
si primero importamos todo lo de Spring y después pegamos esto, no nos van a dar los errores. Bueno, después de pegarlo, le podés, poniéndote en la raíz, o sea, en el proyecto, source format, que te lo formatee todo, porque al copiar y pegar queda medio feo, ¿no? Este, cuidado, es el que ocupa 2 páginas. Empieza por acá y sigue por la otra, pero pegarlo en 2 fases. Ahí está. Bueno, listo. Pasamos al paso 3. Buscar en los repositorios de Maven los paquetes importados. Entonces, vas a la clase initializer, app initializer. No, no puede ser, no tiene error la app initializer. Claro, y le pones que te resuelva el primero de ellos y eso te tendría que resolver todos los demás. Pero misteriosamente vos tenías menos errores de los que me daba a mí. Exacto. Entonces lo abrís y elegís el primero de los... Bueno, hay uno solo disponible, así que a veces hay más de uno para elegir. Y están de más reciente a más antiguo. Bueno, ¿vieron? Desaparecieron todos los errores. Bueno, ahora no sé qué estás. Si ya pasaste al paso 4. Bueno, decía que alternativamente, porque esto nos pasó ayer a la noche, si cuando ustedes hacen clic en la lamparita para solucionar el primero de los errores y no les encuentra nada, ustedes pueden pegar esto en el POM y en version, ven que dice version / version, no tiene nada ahí adentro, ahí les aparece un diálogo emergente con todas las versiones disponibles. ¿Sí? Les aparecería. Acá no hizo falta, es como cuando lo resolví yo, pero justo la chica que estaba proyectando ayer hizo todos los mismos pasos que nosotros y sin embargo en el menú contextual cuando iba a la lamparita no se lo resolvía, le decía no hay ningún paquete en Maven, no sabemos por qué. Lo arreglamos de esa manera, le pusimos ahí esa nueva dependencia y con eso se arregló todo. Bueno, bien, ahora te falta el driver de la base de datos. Paso 4. Estamos re cerca. Lo vas a buscar escribiendo MySQL en query en dependencies. Agregar ahí, entonces, eso mismo. Pones MySQL y vas a buscar el que es MySQL menos connector menos Java. Excelente. Bueno, y ahora el Tomcat o el Yeti en mi caso hay que configurar por último.
Este ya lo hemos hecho un montón de veces nosotros, ¿no? Hay que poner en el POM. Solo que esto que les estoy sugiriendo poner en el POM tiene dos entradas más, que es para poder cerrar el Yeti desde el NetBeans. Que a veces el Yeti es medio rebelde y en lugar de ir al administrador de tareas de Windows y sacarlo desde ahí, lo podemos matar desde el propio NetBeans. Entonces, hay que poner ese plugin en el POM. Bien. ¿Ven? La novedad es que tiene stop y un puerto. Eso antes no lo teníamos. Además, podés hacer lo siguiente para mostrar lo de version. ¿Que vos pegaste otro? Ah, sí, yo pegué otro. No, pegá el que te puse yo el que te puse yo en el PDF. Exacto, porque tiene esto es para poder cerrar el Yeti desde el NetBeans. Bueno, fíjate lo de version que yo decía antes. Está chiquito, pero lo puedes aumentar. Este sí se puede aumentar, el POM. Así todos lo ven. Si borrás el contenido de version, porque vos habías pegado versión 9 no sé cuánto, a ver, hay delay. Eso, version, borrarle todo, que te quede version barra version, nada más. Es lo de recién del Yeti, ¿no? Que pusimos. Eso, ahí, borrale. Borrarlo de adentro, exacto. Vas a ver cómo cuando lo detecta que está vacío, no, pero con el cursor puesto ahí adentro, entre version y barra version. Ahí, te tiene que salir un diálogo proponiéndote las versiones. No, qué raro. A ver, pone un 9. Eso, bueno. Entonces, ahí tienen todas las versiones para elegir. La 9434 era del 2 de noviembre de este año, pero no sé si ahora salió otra más reciente todavía. Ahí pueden elegir, siempre pongan una bien actual para tener. ¿Es la más reciente esa, entonces, la del PDF? Sí, la Sí, que bueno. la que aparece en NetBeans llega hasta la 33. Ah, mira vos, a mí me puso esa, por eso yo les agregué esta. Es raro Maven, no sé cómo funciona lo de los repositorios, porque a la chica de ayer también tuve que agregar ese paso ahí nuevo por las dudas, pero a vos te anduvo perfecto todo. Bien, entonces ahora falta poquito. Te acordás lo del Yeti Run, etcétera, pero tiene unos detallecitos. Sí, por supuesto. Entonces, en el PDF dice, hay que agregar 2 actions. ¿Sí? Hay que agregar 2 actions. Una es estándar, que es Run Project. Y la otra la vamos a inventar nosotros, es Yeti Stop. Y esa se agrega en Add Custom. Entonces, la del Run Project, esa no te ofrece ninguna dificultad porque lo has hecho varias veces seguramente. Exacto, la buscas ahí, Run Project, y le pones Yeti Run. Bien, y la otra es en Add Custom. Add Custom es un botón que está al lado, exacto. Ahí tenés que escribir Yeti Stop, pero ojo, no con 2 puntos ni nada, porque es el nombre de la acción. El nombre de la acción. ¿Hay como borrarlo o editarlo esto o ya quedó ahí? Hiciste lío y... No, es muy chiquito, por eso no veo. Yeti, fíjense cómo están los nombres de las acciones. La primera en mayúscula, después hay un espacio, ¿no? Un 2 puntos.
y después vienen en minúscula, test file, run project. Entonces a esta le pongo Yeti stop. Con J mayúscula y stop en minúscula. Yeti espacio stop. Porque es el nombre de la acción. Y en el goal, sí, en el goal de la acción le pongo Yeti stop. ¿Ven? Entonces ahora tenemos dos acciones personalizadas. Y nos falta una más. Nos falta una más. Que no está en el apunte, que la vimos hoy más temprano. ¿Te acordás? ¿O alguien se acuerda? Exactamente. La opción de... No me acuerdo que había execute call. ¿Qué era Yeti debug? No, no había que escribir nada. No, sí, Yeti Run era. ¿O no? Igual... Ay, no lo noté, lo tenía en el video. Espero que sea Yeti Run. Y en el Maven, ahí cambia True por Maven. No, no pongas Execute Goal. Me parece que no tenía ningún Execute Goal. No, en el... Uy, donde decía True se cambiaba por Maven. Pero, ¿o hiciste scroll o qué pasó? Ah, ahí está, perfecto. Hiciste scroll. Pero me parece que Execute Goal no tenía ninguno. Solo había que cambiar el listen por Maven. Si no, voy a verlo en el video de nuevo después. Execute. Nada. Bueno. Y listo. Ahora lo puedes hacer. Usaba Yeti Run. ¿Llevaba Yeti Run? Bueno, Sí, poner la Yeti Run. bicicletería dice Yeti Run. ¿En el de debug? Sí. ¿Y cuándo le usamos al de bicicletería debug? Bueno. Hace más o menos 1 hora, 2 horas. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Sí, entonces Yeti Run. Sí, el de tu bicicletería, correcto. Sí. No pensé que era el de la bicicletería que está subido en GitLab. Que podríamos a veces sacar cosas de los proyectos ya subidos. Bueno, listo. Ahora lo podés correr. Esto que agregamos nuevo de Yeti Stop, cuando esté corriendo, podemos ir al proyecto y elegir Run Maven y nos va a aparecer la opción Stop Yeti, que es una acción personalizada. Por defecto no la trae. Bueno, acordate, si lo podés maximizar esto, porque en lugar de verme a mí, podemos ver todo lo que yo les decía, escanea, tarda un ratito en arrancar. Spring es un framework, entonces tiene montones de cosas que cargar. Una vez que termina de hacer eso, escanear las annotations, preparar una ejecución de una aplicación que está formada todas por clases sueltas, pero unidas entre sí mediante annotations, que la ventaja de eso es que están desacopladas, se pueden hacer testings con mucha mayor facilidad, más automatizados. Apenas aparezca que está Yeti Started, ahí podés ir al navegador y ponerle localhost 2.8080 y tendremos nuestra cervecería versión con Spring. Ahí creo, ven el front servlet, el front controller, perdón, que es el único servlet que hay.
Localhost 2.80.80. Crucemos los dedos. Perdón. Admin 123, ¿te acordás? Está buscando en la base de datos cuáles son las cervezas, así que tenés que ir a la clase. Perfecto. Bueno, se murió el Yeti por un error. Podrías haberlo matado vos. Fíjate si haces clic con el botón derecho en el proyecto. De paso les muestro eso. Clic con el botón derecho en el proyecto. Run Maven. Ahí tiene el Yeti Stop, ¿ven? Que antes no estaba. Eso está porque lo agregaste vos. Es una acción personalizada. Ejecutalo por las dudas. Para mí el Yeti se salió porque murió cuando no logró hacer la conexión con la base de datos, pero de todos modos esto lo va a matar. Bueno, ya estaba muerto, así que ven Yeti not running. Pero eso intentaría matarlo, ¿ok? Bueno, entonces ahí sí, muy bien, admin 123 en el usuario y contraseña. Y hagamos un segundo intento. Ahora debería tardar mucho menos cuando lo corras porque ya están bajadas las cosas de Spring. Maven ya lo actualizó, ¿ven? Ya arranca directamente por acá. Started Yeti Server, muy bien. Y ahí las tienen, ¿ven? Ese combo box se pobló con una consulta a la base de datos, entonces no aparece verde como el que habíamos hecho con servlets y por lo tanto no necesitamos una vista de error. No puede haber un error porque eligieron un color que no existe en la base de datos porque ahí se pusieron solo los colores que están en la base de datos. Incluso es un select distinct hecho en SQL para que no aparezca dos veces la cerveza. Hay una de la que tenemos dos, no me acuerdo cuál era. A ver, enviadas, consulta. La roja tiene una sola. Miren qué rústico que es que no tiene siquiera botón de volver, ¿eh? Cosa de que les quede bien un proyecto mínimo para que entiendan los conceptos. Una consulta, ¿no eran 4? Porque estaba la verde. ¿Te acordás? Decía verde en el combo box, hardcodeado, verde, y cuando consultaba no encontraba ninguna, porque no había ninguna en la base de datos verde. Y ahí despachaba la vista de error. No se encuentra la cerveza. Esta versión muestra cómo poblar un combo box usando una consulta de una base de datos. La que tenía dos era la negra entonces, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si no hubiera hecho un select distinct, me saldría dos veces negra en el combo box. ¿Sí? Como hice un select distinct, negra aparece una sola vez en el combo box, pero luego hay dos cervezas negras. Bueno, me parece que con un proyecto así chiquito, con Spring, tienen los conceptos y pueden hacer un proyecto grande que es la veterinaria, que tiene muchos más casos uso, pero que, como ustedes habrán visto, es mucho más fácil de hacerlo manejando esto, manejando un framework, porque yo pongo annotations y ya resuelvo todo. Voy programando sin programar. De la otra manera, había muchos métodos, objeto.método, objeto.método. Acá no hay tanto de eso, ¿sí? O sea, el controlador usa el modelo, pero en ningún lugar hubo un new modelo. Simplemente se inyectó. La inyección de dependencias es muy, muy importante. Es el núcleo de Spring. Es el concepto fundamental de Spring. Spring es un framework de inversión de control e inyección de dependencias, que tiene muchos módulos, uno de los cuales es este, Spring MVC Web, o al revés, Spring Web MVC, que es un framework para hacer aplicaciones web que, como es parte de Spring, puede usar inversión de control e inyección de dependencias. Otros frameworks como Struts, que la versión 1 era la que tenía yo en el apunte anterior, hasta el año pasado anduvo, este año ya no nos anduvo más, no tenía ni inyección de dependencias ni inversión de control, entonces era una pesadilla de archivos XML. Había que estar configurando todo en los archivos XML, era
muy engorroso. La propia cervecería web, en la versión original, gastaba no sé cuántas páginas yo de pantallitas para configurar los archivos XML, y acá, gracias a las annotations, prácticamente les estoy dando directamente el código fuente para pegar y ya. Gracias a Maven también, ¿sí? Maven que gestiona las dependencias. Así que bueno, espero que les haya quedado claro. Ahora lo que podemos hacer es detener la grabación, ir a la parte administrativa, que es que ustedes vean en vivo y en directo